Ok, bendito sea el Señor. Amén, 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 amén. Ok, ¿estamos aquí, hermanos? Ok, denme chance que me estoy... Ahí estamos. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Cuántos estamos ya aquí? ¿Sí? ¿Ya estamos mayor? Eso, váyale. Me da gusto verles, hermanos y hermanas. Vamos a pedir al Señor su gracia, su presencia. Sí se escucha yo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús esta noche te damos gracias por la bendición de estar en tu casa, porque esta es una nueva oportunidad para nosotros, es una oportunidad que no queremos desaprovechar, Señor, sabiendo nuestras necesidades y reconociendo, Señor, aún nuestros defectos y nuestra soberbia, Señor. Venimos delante de ti a suplicarte, Señor, que nos hables, nos ministres, nos toques. Que tu gracia, tu presencia, tu misericordia, tu bondad, Señor, estén esta noche con nosotros. Dame palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Una palabra revelada, Señor, que traiga edificación, exhortación, consolación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana hemos estado hablando acerca de este tema, resistiendo al adversario. Y hemos estado platicando la importancia, ¿verdad?, de mantenernos más bien recibiendo la habilitación o recibiendo la capacitación, herramientas que necesitamos. Amén. Es decir, que nosotros, si vamos a ir al campo, el Señor nos va a dar las herramientas que necesitamos para ir. Si vamos a trabajar en un taller, ¿verdad? Necesitamos herramientas. Pero en este caso, hermanos, para una batalla necesitamos armas, necesitamos enfrentar. Y hemos estado hablando que en Santiago capítulo 4, verso 7, que dice, someteos pues a Dios. ¿A quién nos vamos a someter? Resistid al diablo. ¿A quién? Al enemigo, al adversario, al acusador, al calumniador, y huirá de vosotros. Entonces no somos nosotros los que debemos estar huyendo, sino Él quien debe estar huyendo. Ahora, ¿qué significa resistir? Ya hablamos de esto, y dentro de todos los puntos que hemos hablado de resistir, uno de ellos es colocarse frente a frente contra un adversario y mantenerse uno en su terreno, resistiendo, ¿ok? Y no ser movidos de allí. Entonces, tenemos que resistir al adversario y la Biblia habla de resistir, hermanos, al diablo y a Satanás, o sea que es el mismo, pero con diferentes, ¿cómo decirlo?, funciones, ¿sí? Es el mismo ser maligno, pero con diferentes funciones. Es calumniador, es amante de los chismes maliciosos, es un falso acusador, pero resulta que no solamente estamos hablando de un principado maligno, sino que ese principado también, hermanos, contamina a otros para que lleguen a ser personas que solamente ven los defectos de los demás. ¿Cuántos somos así, hermano? ¿Cuántos somos así? Que nada más vemos los defectos de los demás. Entonces, tengamos cuidado porque mire que esto es diablos. El enemigo muchas veces nos podría contaminar y
Y hay gente que llega a ser personas que solamente ven defectos en otros y que luego esparcen acusaciones y críticas de otros. ¿Ha usted hablado con algún diablo? Sí, pastor. Cuando usted platica con alguien que nada más le va con chismes, con críticas, que le empieza a hablar y a decir de fulana o de fulano, y fíjese que esto, que aquello, que... Entonces, esa persona llega a desarrollar una situación, hermanos, que no es, pues, no es de Dios, digamos, ¿verdad? Entonces, hermanos, también, a partir de aquí, de este punto para acá, ya tiene que ver con Satanás, que es un oponente, es un opositor, es el archienemigo de lo bueno y es adversario, es enemigo nuestro. Entonces, el punto aquí, hermanos, es que ¿cómo podemos resistir al enemigo? ¿Cómo podemos resistir al adversario? ¿Cómo? Ándale, eso está bueno. Entonces tenemos aquí, hermanos, 2, 4, 6, 8, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos que encontramos en la Biblia que nos dicen cómo resistir al diablo con la fuerza coach. Ándele. Entonces, eso es bueno, ¿verdad? Que se le va quedando. Entonces dijimos que con obediencia. Deme el texto bíblico donde dice que nosotros podemos resistir al diablo con obediencia. Sí, pero dígame el texto. Repítame el texto, no nada más la cita. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, ¿y qué? Y de vosotros huirá. Ahora, vamos a hacer un ejercicio ahorita, Ahora, número 2, confiando en Dios. ¿Dónde dice la Biblia que podemos resistir al adversario confiando en Dios? ¿Cuál texto? Ahí lo dice, 2 de Crónicas 32:10, ya sé que ahí lo dice, pero ¿qué es lo que dice? ¿De qué habla 2 de Crónicas 32:10? Habla de Sennacherib, ¿verdad? Que sitió Jerusalén y que Ezequiel le dijo a los habitantes de Jerusalén que no tuvieran, que se esforzaran, que se animaran, que no tuvieran temor ni tuvieran miedo. Amén. De manera que el Señor habla por medio de Ezequías, que era el rey, era el pastor de Jerusalén. Y entonces el pueblo cree la palabra de Ezequías y puede resistir, amén, puede resistir, hermanos, el ataque de Sennacherib. ¿Me están entendiendo con eso? Ahora dígame, ¿en qué otros textos, no la cita pues, sino qué dice la cita? Que para resistir al adversario se requiere la unidad. ¿Qué dice esa cita? ¿De qué habla? Bueno, nada. Aquí, con unidad. Ajá, con unidad. ¿Dónde dice? Sí, si alguno prevalece contra uno, dos pueden resistir, pero cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿De qué hablamos ahí? Allá viene la hermana con. ¿De qué hablamos ahí? ¿Sí? ¿Perdón? De la unidad. De la unidad, pero de la unidad primeramente entre dos, y luego invitar, ¿verdad?, a Cristo
para formar un cordón de 3 doblez. Ok, muy bien. Número 4. Hablamos esta semana de reparar también las brechas. Está en Ezequiel capítulo 13, verso 5. Y ahí habla pues de que nadie había subido a reparar las brechas. ¿Sí? ¿Lo tienen? A ver. No han preparado a los israelitas para que puedan evitar el castigo que voy a darles. Es la traducción lenguaje. Sí, a ver. No han preparado a los israelitas para que puedan evitar el castigo que voy a darles. Ezequiel 13:5. 13:5. Es la traducción lenguaje Ok. actual. A ver, otra traducción. Porque necesitamos ahí. Acá hay una. No sé. A ver. La Reina Valera 1960 dice: no habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Ok. Ese es. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Hermano, tenemos que reparar las brechas. ¿Qué son brechas? Aberturas, roturas, grietas. Grietas, hermano, que se dan en las relaciones. Amén. Cuando hay grietas en las relaciones, hay aberturas, ¿sí? Donde el enemigo tiene acceso. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer para resistir? Reparar las brechas. Amén. Luego, ahí viene pues la que decían los hermanos hace rato. ¿Cómo resistir al adversario? Con poder. ¿Con qué poder? Con fuerza. ¿Con qué fuerza? Coach, dice. Se lo aprendieron ya. Tengo la fuerza coach. Hermano, y eso es con poder. Esa palabra es potencia. Pero a ver qué dice la cita Daniel 11:15. ¿Qué dice? A ver. El rey del norte construirá una rampa alrededor de una ciudad amurallada y subirá a sus muros y la conquistará. Ni los soldados más valientes del sur podrán detener al ejército enemigo. Ajá. Ok. ¿Otra versión? ¿Tienes otra versión ahí? La Reina Valera 1960 dice: vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrán fuerzas para resistir. ¿No habrá qué? Fuerza. ¿Y cuál es la fuerza que no tienen? ¿La fuerza qué? Lo acaban de decir ustedes. Hasta arrastran la chena. Coach. Ok, entonces esa fuerza coach la necesitamos para resistir. Si estamos entendiendo eso, eso es lo que hemos estado enseñando esta semana. ¿Cómo podemos resistir al enemigo? Con el perdón. ¿Por qué con el perdón? Porque dice ahí, hermanos, aquí en Mateo 5:39, que nosotros habéis oído, o ¿cómo va? No resistáis al enemigo. ¿Cómo va? Ayúdenme ahí, los que tienen la versión Reina Valera. A ver. ¿Sí? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ok. No resistáis al quién. Al que es malo. Al que es malo. No resistáis. ¿Y eso qué es resistir? A ver, en otra versión. A ver, allá. Le manejo un flash. Amén. Pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño. Vengarse. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue también en la izquierda. Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí la Biblia? No resistáis al que es malo, dice acá, no os venguéis, ¿verdad?
no trates de vengarte. Pero hay otra versión que dice, no tomes represalias. Eso significa, hermanos, que ¿qué tenemos entonces que hacer con el que nos ofende? ¿Qué hacen? Si me dio en la derecha, ¿qué le hago? Hay una versión que leímos, ¿verdad? Que dice, pídele, pídele que te dé la otra. Pero ¿qué cosa estaba haciendo? Perdonando. ¿Por qué? Porque no podemos resistir, no podemos vencer el mal con otro mal. ¿Cómo vamos a vencer el mal? Con el bien. Entonces, sigamos. Con sabiduría. Lucas 21:15. Ahí nos dice pues que en aquel momento el Señor va a darnos palabra y sabiduría para contradecir a los que se oponen. A ver si alguien tiene por ahí la cita para que vayamos. Amén. Biblia latinoamericana dice, porque yo les daré a ustedes palabra y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Ahí está. ¿Qué es lo que va a dar? ¿Qué es lo que necesitamos? Palabra y sabiduría. ¿Que venga de quién? De Dios. Esa sabiduría no es terrenal, no es animal, no es diabólica, porque hay ese tipo de sabiduría también. Pero la sabiduría que necesitamos es la sabiduría que viene de Dios. Que esa sabiduría, hermanos, de alguna forma es un proceso que comienza con entendimiento, con inteligencia, con discernimiento, amén, y que está basada en el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo de la palabra del Señor. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Cómo podemos resistir al Espíritu Santo, perdón, al adversario? Con la llenura del Espíritu Santo. Y ahí encontramos, ¿verdad?, a un hombre que se llamaba Elimás. Y Elimás era el mago, el brujo, el hechicero. ¿Cómo lo resistió Pablo? Sí, si lo tienen pueden leerlo. Hechos 13, 8 y 9. Pero les resistía Elimás el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Lleno del Espíritu Santo. Ya los demás, ¿verdad? Hay más. Sigue leyendo para qué. Dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y luego, Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. ahora, hermano, ¿de qué estaba lleno Elimás? ¿De qué estaba lleno? De todo engaño y de qué más? Y de toda maldad. ¿De qué estaba lleno el apóstol Pablo? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos resistir al adversario lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo resistir al adversario, hermanos? Soportando la tentación. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. A ver, que ese texto se me va. Está apagado, ¿eh? Está apagado. A ver. Si no, ya va a aparecer. Ya a ver. A ver, acá la hermana, mira. Soportando la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos hablado. Y luego, hermanos, ayer hablamos cómo resistir al adversario con la armadura de Dios. ¿Ok? Esa dice que es, a ver, Efesios 6, 14, 15, si alguien lo tiene, a ver qué dice.
¿Sí? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Y Perdón, el verso 14. sí, Efesios Efesios 6, 14. 14. Ah, bueno. Ajá, el 13, a ver. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Otra vez, el principio. Por tanto, tomad toda la Ahí. armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. A ver, ¿en qué consiste la armadura de Dios? Ayúdenme. ¿Qué es lo primero? ¿El cinturón de qué? El cinturón de la verdad, que era una especie de cinto que se ponía en los lomos. Esta parte de aquí. No sé cuántos han visto gladiadores o luchadores o guerreros romanos, ¿verdad? De aquellos tiempos del Señor. Entonces, ellos usaban un cinto que les cubría en los lomos. En los lomos está la fuerza. En los lomos está la fuerza. Los lomos en la Biblia tienen que ver con la fuerza, con el empuje, pues, del hombre y de la mujer. Entonces, hay que ceñirse con el cinturón de la verdad. Cinturón. ¿Qué otra cosa? Hay que vestirse. A ver, sí, pueden. Mismo versículo. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia va en esta parte, va aquí y abarcaba hasta atrás, hermano. Se la ponían y como un saco, pues, y le cubría toda esta parte y la parte de atrás, órganos vitales. Armadura, ¿cómo dice? ¿La qué? Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia. ¿Qué es la justicia? Porque la coraza y la justicia está haciendo una relación, ¿sí? Es una relación que hay. La coraza va a cubrirnos, pero la justicia tiene que ver, hermanos, con hacer lo correcto. Lo tiene en la traducción lenguaje actual, sí. Es hacer lo correcto, es hacer la voluntad de Dios. Eso es hacer justicia. ¿Sí me explico, hermano? Hacer justicia es hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. ¿Ok? Ya tenemos el cinto, ya tenemos la coraza. ¿Qué otra armadura hay? Calzar los pies con las sandalias del apresto del evangelio. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que predicar la palabra, hermano. Tenemos que hablarle a otros de Cristo. Ponerlo las sandalias. Esas sandalias, hermanos, cubrían los pies hasta casi las rodillas. Cubrían a los guerreros. Estamos hablando ya del cinto, de la coraza y también las sandalias, que es el apresto del evangelio. ¿Y qué otra armadura hay? El escudo de la fe. El escudo se agarraba, digamos que así, ¿verdad? Tenía por la parte de atrás y todo aquí estaba el escudo, pues. Y eso cubría, sobre todo, dice, creo que así dice, ¿verdad? Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Es decir, hermanos, que la confianza en el Señor es importantísima. Amén. No podemos dejar de confiar en el Señor. No debemos dejar de confiar. Pase lo que pase, no debemos dejar de confiar en Él. Amén. Ok, luego de eso, estamos hablando ya del escudo. Entonces van 4. ¿Cuál es? El cinturón, la coraza, las sandalias. ¿Qué otra cosa? El escudo de la fe. ¿Y qué más? El yelmo. El yelmo es el casco. ¿Cómo dice ahí? ¿Estamos en qué verso? 16. 17.
¿Sí? Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Ayer hablamos que un casco, ¿para qué nos sirve en una moto? La cabeza. ¿Por qué la cabeza? Hablando espiritualmente ahí. ¿Sabe? Porque aquí en la cabeza es donde el enemigo le pone a mucha gente. Tú no eres nada. ¿Entiendes? Y le dice, tú ya fallaste, ya caíste, ya no tienes oportunidad. ¿Sí me entiendes? No sé cuántas veces usted ha tenido alguna falla o ha caído y dice, ya perdí la salvación. Pero para eso es el casco de la salvación. Porque si cae, usted sigue creyendo que es salvo y se tiene que levantar. Si alguno ha pecado entre vosotros, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Eso, hermanos, es importantísimo porque mucha gente deja de confiar en Dios o en su salvación. Uno de los puntos, hermano Ángel, que damos en el discipulado, ¿cuál es? El primero creo que se llama, ¿no? La seguridad de la salvación. Ese es uno de los primeros puntos que damos en el discipulado, porque usted y yo tenemos que estar seguros, porque si no, hermanos, ese es un casco, ¿entiende? ¿Y cuál es el otro? Hasta aquí, hermanos, mire, a ver, está el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado o la sandalia con el apresto del evangelio, el casco, el escudo de la fe, el casco o el yelmo de la salvación. Hasta ahí son armas defensivas para protegernos. Perdón, sí, pues, armas que nos protegen. Pero, ¿cuál es la última? La espada del Espíritu. Como nos dice por ahí el verso 17, ¿no? El verso 17, a ver acá el hermano Jesús. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda de la palabra de Dios. ¿Y que los defienda? Y que los defienda la palabra de Dios, Ajá. que es la espada del Espíritu Santo. Entonces, mire bien, que nos defienda. ¿Con qué nos vamos a defender? Con la espada. Cuando alguien, creo que es Mateo capítulo 4, si lo tienen por ahí, ayúdenme, hermano Ángel, hermana Olga, porque mire, ahí habla, parece que es Mateo capítulo 4, donde habla de la tentación. Y mire cómo se defendió el Señor. El Señor se defendió usando, esa es la tentación. Ok, a ver. Dice, luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Ajá. ¿Qué más sigue? Después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches, Jesús tuvo hambre. Ajá. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Ajá, siga. Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Ahí, ¿con qué lo confrontó? Con lo que dice la Biblia. Escrito está. Amén. En la Reina Valera, si lo tienen, la Reina Valera, me gustaría que leyeran ahí. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la espada. Escrito está. Escrito está. ¿Cómo va usted a atacar, hermanos? Cuando el enemigo le venga con cuentos, con la palabra. No, es que mira que yo no puedo tomar ahorita porque estoy tomando medicina. Es que no puedo. Y empezamos a buscar argumentos. No, tiene que ser con la palabra que escrito está. ¿Qué otra cosa después que dice?
Dice, otra Oiga. vez lo llevó el diablo a un monte, perdón. ¿Quién nos llevó, hermano? No, es que dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Ok. Escrito está, otra vez. ¿Qué le estaba diciendo el diablo? Que se tirara desde el pináculo del templo. Del templo. Que se tirara y el Señor, que Dios iba a mandar sus ángeles para guardarlo y que no se lastimara. Y eso iba a ser ¿cómo le diré? Eso iba a ser un espectáculo. Ahora, la tercera parte, a ver, lo que sigue. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ok? Escrito está. ¿Cuántas veces dijo el Señor escrito está? 3 veces. Sas, el zorro, no. Sas, y le así, sas, bueno, no. Ahí no le cantó el sas, pero sí lo puso en su lugar. ¿Con qué lo puso en su lugar? Con la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos resistir? Con la armadura toda. Con toda la armadura. Pero la palabra nos va a ayudar a atacar. Ahora, vamos entonces. Hoy vamos a hablar, hermanos, espero yo con la ayuda del Señor, esos otros puntos. 4. Ok. Ya de aquí en adelante sí ya tenemos. Combatiendo hasta la sangre. Hermanos, la sangre tiene un patrón de herencia que le llaman el patrón de herencia mendeliano, porque fue un hombre llamado Mendel, apellidado Mendel, que, hermanos, descubrió que en la sangre, hermanos, es por medio de la cual se heredan cosas, ¿sí? Hay herencia genética. Entonces, mire, es decir, siguiendo las leyes de Mendel, hermanos, significa que el grupo sanguíneo viene determinado por los genes que el bebé hereda de sus padres, oiga bien eso, en concreto por los alelos que poseen ambos padres y su combinación en los gametos que dan lugar al nuevo ser. ¿Qué es eso? No sé, no es cierto. Pero la genética se encuentra en nuestra sangre. La herencia se encuentra en nuestra sangre. ¿Sí me entienden? Nuestros hijos llevan nuestra sangre. Y lo que yo o mis abuelos o mis padres, pues, mis bisabuelos hayan luchado, puede ser que nosotros estemos luchando con esas cosas también. ¿Me entienden? Entonces, el enemigo va a atacar, hermanos, desde nuestras debilidades o esas cosas que hemos heredado. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si un padre era alcohólico, puede ser que un hijo, si son 4, puede ser que 2 o 1 tenga la tendencia al alcoholismo. ¿Me entienden? Si un padre o un abuelo, hermanos, fíjese lo que le voy a decir. Si un padre o un abuelo tuvo esa situación de que era mujeriego, a la mecha, ¿qué va a pasar? Uno de los hijos o los nietos, en alguno de los nietos se va a presentar, hermanos, esa característica del abuelo o del papá. Y va a decir, ¿por qué? Y puede ser que sean 4 hermanos o 3 hermanos y digan,
esta es la oveja negra de la familia. Salió igual que el abuelo o el bisabuelo. ¿Pero por qué? Porque en la sangre, hermanos, hay genética heredada. ¿Ya me estoy explicando? Que se transmite. Por eso dice la Biblia que el Señor castiga el pecado de los padres. ¿En dónde? En los hijos hasta la tercera y cuarta generación. A ver, ¿cuál es la cuarta generación? Están nosotros, ¿verdad? Nuestros padres, hijos, nietos, bisnietos. O sea que hasta allá llega. Y si los hijos pecan, se va hasta los bisnietos, hasta los tataranietos. Y si pecan los nietos, hermanos, esa es una, ¿cómo se llama? Es una cadena interminable. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, Hebreos capítulo 12, verso 4, dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Aún no habéis resistido hasta la sangre. Aquí, hermanos, nosotros podemos entender que está diciendo Pablo: ustedes todavía no han derramado sangre para servirle a Dios y combatir. Pero también tiene que ver con la herencia. Que a veces, hermanos, se nos olvida, ¿verdad? Nada más reprendemos al diablo. Nada más reprendemos al diablo, pero se nos olvida que nosotros tenemos una herencia que nos regalaron nuestros padres. ¿Me está entendiendo? Un hijo puede luchar contra un carácter, pero es que se lo heredaron. Una hija, es que tiene el carácter, pero ¿quién se lo heredó? Como dicen, no le heredó, sino que lo mamó, dice. Algunos dicen así, ¿eh? Así dicen, no. Entonces, dice, pero hay quienes lo heredamos. Usted ve que el abuelo es muy alegre y muy dicharachero, así, ¿eh? Y dice, y mira el nieto, mira cómo salió. O el hijo. ¿Por qué? Porque se hereda. Eso es algo ya natural, es hereditario. Pero ¿qué podemos hacer ahí, hermano? Tenemos que combatir, resistir ¿hasta dónde? Hasta la sangre. ¿Qué tenemos? ¿Por qué creen ustedes que es la Santa Cena? ¿Qué significa el vino? La sangre de Cristo. Cuando nosotros bebemos la sangre de Cristo, hermanos, estamos ministrándonos nuestra sangre. ¿Qué queremos? Que la sangre de Cristo purifique nuestra sangre. ¿Me entiendes? Que nos libere de todas esas herencias que recibimos. ¿Sí me estoy explicando? Nada más dígame, ¿qué podemos heredar de nuestros padres, de nuestros ancestros? El carácter, los mujeriegos, ¿qué otra cosa? La brujería y la hechicería también, de pronto los hijos, los nietos se sienten atraídos hacia la brujería. Yo cuando veo que alguien se está haciendo así, ya yo también hago así, vean. Digo, ¿será que me están viendo algo? Se lo hereda. Entonces, hermanos, sí estamos entendiendo esto, ¿verdad? Sí estoy explicándome. Ok, entonces, ¿qué debemos hacer? Resistir hasta la sangre. Tenemos que pedirle al Señor que ministre, hermanos, en esas áreas donde nosotros no podemos, porque es una herencia biológica, es una herencia espiritual, es una herencia incluso por ejemplo, si mamá o papá eran llorones, lloraban de todo, el hijo o la hija va a salir así. Me refiero a que que cualquier problemita, ay, ya no aguanto, hacen un show y se lo heredan a los hijos. ¿Sí o no? Se lo heredan.
Dice, Pequi, perdón, pero no está la hermana, hoy no está la hermana, una hermana que ustedes conocen. Pero a veces me da a mí por llorar. Y entonces digo, bueno, ¿y qué? Sí, y me meto al cuarto y digo que nadie me vea. Porque también heredé esa actitud de mi papá, que no me vean llorar. Los hombres no lloran. ¿Ah? Y entonces me meto al cuarto y cierro ahí. Y eso llora y digo. Y a veces no sé ni por qué. Nada más es un sentimiento. Y entonces digo, no, Señor, aquí también. Si hay depresión, si hay angustia, ya me estoy ministrando aquí. Ya le estoy diciéndole. Pero eso de dónde, a veces es heredado. Hay cosas que necesitamos, hermanos, trabajar en nosotros, pero no por nuestras propias fuerzas, sino tenemos que pedir al Señor que ministre nuestra sangre, que descontamine nuestra sangre. Porque, hermanos, el Señor nos vino a quitar la herencia que nuestros padres nos dieron, pero no una herencia de material, sino una herencia espiritual, una herencia almática muchas veces. ¿Sí me estoy entendiendo? Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Combatir, hermanos. ¿Hasta dónde tenemos que combatir contra el pecado? Hasta nuestra sangre, nuestra herencia. Voy a poner un ejemplo. Mire, la Biblia dice que Noé, después que bajó del arca, sembró una viña y hizo vino. No es que me estaba temblando la mano, sino y se tomó el vino y se emborrachó. Y en su tienda, donde vivía, hermanos, se quitó la ropa con el calor del alcohol. O sea, pues, bajo los efectos del alcohol, se quitó la ropa. No sé, ¿verdad? Si hizo show o qué cosa el hermano Noé. Pero Noé, ese hombre que era justo, al que Dios liberó, lo sacó pues de la, ¿cómo decirlo? Lo libró del diluvio. Ahora está borracho y desnudo en su tienda. Viene su hijo que se llamaba Cam. Son 3 hijos que tenía. ¿Cuáles eran? Sem, Cam y Jafet. Dice la Biblia que Cam descubrió o vio la desnudez de su padre. Pero hay unos textos de la Biblia que dicen, el padre no debe ver la desnudez de su hija. Es decir, si ya lo traducimos a una versión más actual, dice que un padre no debe tener relaciones sexuales con su hija. ¿Sí? Que una madre no debe tener relaciones sexuales con su hijo. Que empieza a decir de las relaciones sexuales que dice que es ver la desnudez. Eso es. ¿Sí me estoy explicando? No descubrirla. Entonces resulta que probablemente, dicen algunos escritores y algunos predicadores, probablemente no, Cam le faltó el respeto sexualmente a su papá. ¿Me está entendiendo? Y resulta que Cam, que cuando Noé despierta de su embriaguez y está en su crudez, está crudo, resulta que se enoja porque su hijo Cam descubrió su desnudez y entonces lo maldice. Usted lea esa historia bíblica. Dice, maldito sea Canaán, pero no a Cam, sino a Canaán. ¿Quién era Canaán? ¿Quién era Canaán, hermano Ángel? ¿Quién era Canaán? Era hijo de Cam. ¿A quién le cayó la maldición? Al hijo de Cam, el que vio la desnudez de su padre. Entonces, Canaán era la tierra también. Canaán se fue, hermanos, a vivir a esas tierras donde enviaron al pueblo de Israel después. ¿Cuáles eran las prácticas de los cananitas? De los cananeos. ¿Saben ustedes que ahí es donde estaba, en esas áreas, es donde estaba Sodoma y Gomorra? Y en Sodoma y Gomorra, ¿cuál era uno de los pecados que practicaban? La homosexualidad. ¿Sí me está entendiendo?
ya existía la homosexualidad. Pero voy a esto, pues, que la maldición, el pecado que cometió Cam, le llegó a su hijo Canaán, hermanos, y a toda su descendencia. Por eso Dios le dijo, pues, hermanos, por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, le voy a dar esa tierra, pero no hagan las costumbres que esa gente comete. No hagan esa misma costumbre, porque ellos hacen cosas horribles. Entonces, hermano, mire, escúcheme bien. Tenemos otro caso. Algo está haciendo mucho ruido. ¿O es allá abajo? A ver. Otro caso, el caso de David. Hermano, David, dice la Biblia que David estaba en el terrado de su casa un día que no fue a la guerra. No se fue como Mambrú. Se quedó en el terrado de su casa sin qué hacer, pues. Usted sabe que cuando no tenemos que hacer, hermano, podemos andar pensando cosas, ¿no? Y entonces David se quedó en un momento de ocio y vio a una mujer. Vio a la vecinita. Y la vecina no estaba su marido. Y David, hermano, se quedó prendido. David le gustó la mujer. Y la mandó a llamar. Y bueno, ya usted conoce la historia, no sé cuántos saben esa historia. Chécame, que no me la voy a tirar. ¿Cuántos conocen esa historia? Y David se metió con una mujer llamada Betsabé. Y no es que nada más se acostó con ella, no. Es que la embarazó. Y no nada más la embarazó, sino que mandó a matar al marido. ¿Me está entendiendo? ¿Lo han leído? ¿Ya lo han leído? ¿Ya lo han leído? ¿Ya lo han leído, hermano? Hermana, ¿ya lo ha leído, hermano, por allá? Hermana Cindy, ¿ya lo ha leído? Amén. Bueno, entonces resulta que David, hermanos, peca. Y entonces dice, en el Salmo 51, cuando él comienza a reconocer su pecado, dice la Biblia que él dice que le pide a Dios, ayúdeme con el Salmo 51, por favor. Pero ahí, hermanos, hay un texto donde dice, a ver, Salmo 51, Reina Valeria, dijo una hermana que no. Salmo 51. Ese Salmo 51 es un salmo donde David pide perdón por su pecado. ¿Sí? A ver. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. ¿Qué más? Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado. He aquí en maldad he sido formado. ¿Y qué más? Y en pecado me concibió mi madre. A ver, en pecado me concibió mi madre. A ver, hermano, perdón. Si es pecado concebir a un hijo. Depende, señorita, dice el apóstol, ¿no? Dice Pepito, dice, depende. A ver, ¿cuándo podría ser pecado que alguien conciba un hijo? Fuera del matrimonio. ¿Cuándo? ¿Un adulterio? Entonces, ¿qué pasó con David? Porque dice, en pecado me concibió mi madre. Tal vez, nada más, no estamos acusando a la mamá del hermano David. Pero ¿por qué dice? Porque algunos dicen, no, pero es que el pecado original, no. Eso no tiene que ver con el pecado, ese tipo de cosas. Sino que está diciendo, Dios le revela a David
que algo pasó cuando él fue concebido. ¿Entiendes? No sé cuántos me están entendiendo y me interesa mucho que lo entendamos. ¿Por qué? Porque David, hermanos, reconoce su pecado, pero entiende que hay que luchar hasta la sangre. Y dice, es que yo pequé. No se está lavando las manos, sino dice, yo he pecado, pero Señor, también reconozco que fue algo que me heredaron. Cuando yo fui concebido en el vientre de mi madre, yo fui concebido en pecado. Y el pecado se adueñó de mi sangre y corría por mi sangre. Cuando llegó un momento, yo cometí la falta. ¿Saben ustedes que las personas, digamos que el mujeriego, eso anda en su sangre? Dicen los científicos o los que estudian la sangre, dice, es que ya viene en la sangre. Me decía un primo mío, es que ya es heredado, eso no se quita. Bueno, nosotros no lo podemos quitar, pero Dios sí puede. Y nos ministra. Yo escucho mucho ruido. Ya llegó. Ya llegó. Bueno, sí es cierto, ya un poquito tarde. Entonces, mire, hermano. Entonces, sí, mire, escúcheme bien. Con esto vamos a terminar. ¿Y qué pasó? Que David, hermanos, comete ese adulterio. Y tuvo un hijo llamado Salomón. David tuvo 7 mujeres, u 8, algo así. Pero Salomón se voló la barda, man. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? Tuvo 1000 mujeres. Y 300 esposas y 700 concubinas. O al revés, volteado. ¿Dónde estaba el problema de Salomón? En su sangre. Se lo heredaron. ¿Qué tenemos que hacer con las herencias que hemos recibido, hermanos? Porque no nada más a veces nuestros padres nos heredan, ¿verdad? Amigo, te voy a regalar este terrenito, esta casilla, aquí. No, a veces nos heredan más de lo que ellos creen. O heredamos más de lo que nosotros creemos. Usted platica con mis hijas o mi hija Auri y dice, esa Auri es traviesísima. Y yo no sé, yo digo que lo heredó de la mamá. No, yo digo que sí. ¿Dónde no? ¿Ah? Entonces tenemos que resistir hasta la sangre, combatiendo ¿qué? Ya termino. Ustedes se enfrentan con el mal, hermano. Ustedes y yo nos enfrentamos con el mal, pero todavía no hemos tenido que resistir hasta la sangre. Aún no hasta la sangre habéis resistido contra el pecado, reluchando, dice. Y esto de reluchando me llamó la atención. Es decir, ¿qué es reluchar? Lucho hoy, lucho mañana y lucho. Y si es mamá lucha. Tenemos que luchar, hermano. Luchar todos los días. ¿Contra qué? Contra algo que traemos dentro de nosotros, que está aquí dentro de nuestra vida. Ay, hermano. De veras. ¿Y usted? Porque yo digo, ay, yo tengo que cambiar esto. Tiene que cambiar esto. ¡No! No sé cuántos tienen esa batalla. Mana Olga, ¿tienen todo? Hay cosas. Yo no, hermano, yo no heredé nada de mi padre. Soy tranquilito. Eso también es una herencia. Hermana, ¿qué heredó usted? No me diga, vean. No, hermano, yo, la panadería dice. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Hoy ya no seguimos, ¿verdad? Todavía nos falta combatiendo hasta la muerte, siendo sobrios y velando. Así que ahí les pido que ustedes investiguen, ¿verdad? En su Biblia. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos gracias por esta palabra. Permite que seamos edificados, que seamos, Dios mío, ministrados en esas áreas donde necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, que nos guíe,
que toque, Señor, las fibras más internas de nuestra genética, y que nuestra genética sea transformada y cada vez más podamos, Señor, ir siendo formados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Padre eterno, que nos ayudes, que aquellas cosas que hemos heredado de nuestros padres, aquellas cosas que hemos heredado de nuestros ancestros, sean, Señor, transformadas, sean cambiadas en el nombre de Jesús. Amén.